Si quieren acompañarme a la epístola de Pablo a los Efesios, probablemente lo que vayamos a ver en esta mañana ya sea algo muy conocido por ustedes, algo que han estudiado ya con su pastor y que han estado viendo a lo largo de todo este año y estos años que han estado ustedes aquí. Pero quiero hablarles en esta mañana, quiero que pensemos en las responsabilidades de la membresía en una iglesia local, que son las responsabilidades que tenemos nosotros como miembros. Y Pablo en Efesios capítulo 4, en el versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El fundamento de esta exhortación de Pablo a la iglesia en Éfeso es la enseñanza que les acaba de dar en los capítulos 1 al 3. Efesios 1 al 3 o la epístola de los Efesios es una mini Romanos. Es la exposición precisa, resumida del apóstol Pablo del Evangelio del Señor Jesucristo. Y el capítulo 4 empieza con las aplicaciones de todo lo que Él les ha enseñado en los primeros 3 capítulos. Entonces, esta exhortación que acabamos de leer está basada, fundamentada en el Evangelio que Él les acaba de predicar. Él les ha dicho que ellos son santos y fieles. Antes no lo eran. Ahora, por gracia, ellos han llegado a ser santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Por qué? Y Él les dijo ¿por qué? Bueno, por la obra trinitaria de Dios. Dios el Padre los escogió a ellos en la eternidad, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús los amó. El Señor Jesucristo vino y dio su vida por ellos. Su sangre fue expuesta para salvarlos a ellos, para limpiarlos de sus pecados. Y el Espíritu Santo también obró en sus vidas esa salvación que el Padre había determinado en la eternidad y que fue lograda en el tiempo, en la historia, por medio del Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos selló con las promesas de Dios. En el capítulo 2, el apóstol Pablo les dice: ustedes que antes eran gentiles, que estaban fuera de Cristo, ustedes son ahora cristianos porque el Espíritu Santo hizo algo en ustedes. Y en el capítulo 2 Él les dice: el mismo poder que usó el Espíritu Santo para levantar a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que operó en ustedes para darles vida. Y fue ese mismo poder que puso a Cristo como cabeza sobre todas las cosas, pero sobre todo de la iglesia. ¿Y por qué era necesaria esta obra? Les dice Pablo a los Efesios. Porque era necesario que Dios el Padre los eligiera, que Dios el Hijo viniera a morir por ellos y que el Espíritu Santo aplicara esa salvación a sus vidas. Bueno, Pablo les explica en el capítulo 3, porque tanto ellos como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. ¿Cómo se evidenciaba esa muerte espiritual en la que estábamos? Bueno, porque hacíamos lo que Satanás y el mundo nos decían que hiciéramos. Si el mundo nos decía que vivir una sexualidad equivocada, antibíblica, era lo bueno, eso es lo que hacíamos. Si el mundo nos decía que mentir era apropiado, pues mentíamos.
Si el mundo nos decía que podíamos robar, robábamos. Si el mundo nos decía que podíamos desobedecer a nuestros padres, desobedecíamos a nuestros padres. Si el mundo nos decía que la lujuria era buena, pues lujuriábamos. Lo mismo que hacía el mundo, hacíamos nosotros. Esa es la evidencia de que estábamos muertos espiritualmente. Pero Pablo dice, pero Dios, dice en el versículo 4 del capítulo 3, pero Dios hizo algo en nosotros. En vez de darnos lo que merecíamos, que era el castigo eterno, nos dio de su gracia y nos levantó con Cristo Jesús. Y entonces, así los efesios como nosotros, que no éramos parte del Israel de Dios, que no, a quienes no se nos hicieron esas promesas que se le hicieron a Israel, fuimos hechos partes del pueblo de Dios y ahora es un solo pueblo, es un edificio, una familia, porque somos hermanos en Cristo. Y en el capítulo 3 Pablo les dice que ese fue el plan de Dios desde el principio. En la mente de Dios estaba la iglesia. La iglesia. Es en la iglesia en donde se manifiesta, dice Pablo, la multiforme sabiduría de Dios. Literalmente la sabiduría multicolor de Dios. Y eso es lo que Dios usa para decirle a toda la creación, yo soy infinitamente sabio. ¿Cómo es que nosotros entonces reflejamos eso? Para eso fue que nos creó Dios, para eso Dios nos salvó, para que fuéramos miembros de una iglesia local, para que la sabiduría de Dios fuera manifiesta a todos. Y de nuevo el miércoles meditábamos en esto también. ¿Por qué es que estamos aquí como iglesia? ¿Qué es lo que significa comprometernos unos con otros? Es lo mismo que el mundo. Nos reunimos porque somos cubanos o porque somos de Guadalajara o porque le vamos al Pachuca. Es por eso que nos reunimos. Es porque todos vivimos en cierto lugar. Es porque somos de una etnia específica. Es porque somos de una clase social específica por lo cual nos reunimos. No, por eso así se reúne el mundo. La iglesia debe ser multicolor, porque así manifiesta la sabiduría multiforme de Dios. Debe tener múltiples formas. La iglesia debe estar repleta de personas que son ancianos y niños, y mujeres y hombres, jóvenes, negros, blancos, chinos. Esa es una iglesia de Cristo. Entonces, el propósito de Pablo al darle estas instrucciones es que ellos piensen, ustedes son una iglesia precisamente por lo que Dios hizo por ustedes en Cristo Jesús. El propósito, la iglesia estaba en el propósito de Dios desde el principio, para Él glorificarse a sí mismo mostrando su sabiduría. Entonces pensemos, ¿cómo nos estamos comportando nosotros en la iglesia? ¿Hay grupitos? ¿Estamos despreciando a algunos hermanos porque no les gusta lo que a mí me gusta? ¿Porque no son como yo? De nuevo, eso hace el mundo. Cristo nos sacó del mundo y nos hizo suyos, su cuerpo. Ahora, nuestra confesión de fe, en el capítulo 26, en el párrafo 6 dice esto:
Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. Eso es lo que cada uno de nosotros y ustedes, miembros de esta iglesia, son. Son santos por llamamiento. Y en una forma visible manifiestan y evidencian, por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo. Y dice, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Cuando los bautistas particulares editaron ese capítulo y ese párrafo, ellos no estaban diciendo que la membresía, y ustedes lo saben, la membresía a la iglesia local es algo opcional para el creyente. No, la membresía a la iglesia local es un mandamiento de Cristo, la cabeza de la iglesia, para cada uno de aquellos que Él ha rescatado del mundo. Es un mandamiento. La membresía no es opcional. Y eso no era lo que los bautistas particulares estaban diciendo. Lo que ellos estaban diciendo es que la membresía en una iglesia local específica sí es voluntaria. A mí no me pueden obligar a ser miembro de esta iglesia. Es mi deber como cristiano buscar una iglesia de Cristo, una iglesia bíblica, una iglesia donde se predique el Evangelio y unirme ahí y servir ahí. Ese es mi deber. Y la iglesia no tiene la obligación de aceptar a cualquiera dentro de su membresía. Es voluntaria también. La iglesia tiene el deber de aceptar a aquellos que son verdaderos creyentes. No solo que profesan fe, sino que su conducta, como les leí en el párrafo 6, evidencia que son cristianos, que son santos visibles. Entonces, porque alguien llegue aquí y diga, yo recuerdo cuando llegué por primera vez a mi iglesia, hace muchos años, como al segundo domingo le dije yo al pastor, ¿y cómo me hago miembro? El pastor me dijo, Eduardo, tranquilo, tiene que esperar 6 meses, porque hay que evaluarlo, que la iglesia lo tiene que conocer y ver, ¿verdad? Entonces no es cualquiera que llega aquí y diga, yo quiero ser miembro de esta iglesia y ya lo tenemos que hacer. No, la iglesia tiene el deber de verificar y confirmar la profesión de fe de esa persona. Es por esa razón que lo que caracterizó a las iglesias de la Reforma y posteriormente de la Reforma, y especialmente las iglesias bautistas particulares, fueron los pactos eclesiásticos. Es decir, una iglesia hace un pacto con aquel que va a recibir como miembro, un pacto en donde le promete a Dios, es un pacto que se hace delante de Dios, donde esa iglesia le promete a Dios que va a cuidar del alma de ese cristiano, al que Él ha salvado, que le pertenece a Cristo, que tiene al Espíritu Santo. Y pactos en donde también esa persona se comprometía delante de Dios y le prometía a Dios que Él iba a serle fiel a esa iglesia, que Él iba a servirle a Cristo en esa iglesia. Es por eso que uno simplemente no puede decir, me voy de esta iglesia. No, usted le ha jurado a Dios que usted estará con esta iglesia, que usted estará sirviendo en esta iglesia. Estos pactos no se pueden quebrantar unilateralmente. Eso es una irresponsabilidad. Y es un pecado, porque estamos mintiendo. Le dijimos a Dios que vamos a andar con esta iglesia, que vamos a servir aquí, y entonces el deber del miembro es comprometerse con esta iglesia, y sería pecado hacer lo contrario. Lo mismo de parte de una iglesia que no cuida a un miembro. Eso es pecado de parte de la iglesia y puede traer la disciplina del Señor, porque el deber de la iglesia, la iglesia ha prometido cuidar de cada uno de los miembros de ella. Y si la iglesia descuida a alguno de sus miembros, está pecando contra el Señor también. Entonces, cuando un creyente es recibido en la membresía de una iglesia,
la iglesia acuerda andar juntos con Él. Y Él acuerda andar junto con ella, con cada uno de sus miembros. Entonces, ese pacto nos debe hacer pensar a nosotros que deben existir entonces responsabilidades en la membresía. Deben existir responsabilidades u obligaciones para cada uno de los miembros de una iglesia local. Porque si hay un pacto y yo me estoy comprometiendo a hacer algo, entonces eso implica que hay ciertas responsabilidades u obligaciones para mí. Para los bautistas particulares, la responsabilidad de cada miembro de la iglesia local era sujetarse a los preceptos del Evangelio. Eso es lo que confesamos nosotros. Ahora, estos preceptos no son otra cosa que las obligaciones que el cristiano tiene como miembro de una iglesia local. Y la primera de ellas es la lealtad a la iglesia. Lealtad a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que debamos ser leales como esos soldados del narco son leales a sus cabecillas, ¿verdad? Todo lo que usted me diga, sí, le digo. No. La lealtad del miembro hacia la iglesia debemos entenderla como una lealtad a las enseñanzas de la iglesia, en tanto que sean fieles a la palabra de Dios. Por eso es importante que cada iglesia local tenga una confesión de fe. La confesión de fe no solo nos sirve para instruirnos en lo que son las doctrinas claves de las Escrituras, y nos sirven a entender mejor la palabra de Dios, pero también nos sirven como un instrumento para nuestra unidad, para fortalecer nuestra unidad. Yo conozco iglesias en Costa Rica, en mi país, donde unos creen una cosa, otros creen otra cosa, unos creen una tercera y cuarta cosa distinta. Esa iglesia no puede andar en unidad. La confesión de fe sirve precisamente para eso. Esto es lo que yo y cada uno de mis hermanos creemos es la verdadera interpretación de las doctrinas bíblicas. Entonces así podemos andar juntos. Y podemos andar con limpia conciencia. Entonces, por eso es importante que cuando alguien entra en la membresía de una iglesia local o una iglesia como las nuestras, confesionales, entienda que esa persona tiene que estar de acuerdo con la confesión de fe. Nosotros hemos tenido casos en donde las personas a veces dicen, sí, el pastor está en ese proceso de investigación para la membresía y le decimos, vea, ¿se leyó la confesión? Sí, ya me la leí. Vamos capítulo por capítulo, rápidamente viéndolo, repasando las doctrinas. Todo eso lo creo. Entran a la membresía y tiempo después, es que yo no creo eso. Sí, pero usted leyó la confesión, usted lo dijo. Públicamente, cuando usted hizo su declaración, leyó su testimonio, usted dijo que estaba de acuerdo con la totalidad de las doctrinas con las que nos caracterizan como iglesia local. Entonces usted mintió. Entonces eso es una irresponsabilidad de parte de un miembro. Pero en tanto que la doctrina de la iglesia sea bíblica, el deber del creyente, del miembro, es ser leales a la iglesia. Ser leales a la enseñanza de la iglesia. En segundo lugar, también, el creyente es responsable de ser fiel a las reuniones públicas y privadas de la iglesia local. La membresía local implica que yo me estoy poniendo bajo la disciplina de una iglesia, es decir, bajo el cuidado de una iglesia. Disciplina viene del término discípulo, discipular. La iglesia es, bueno, si vamos a los reformadores y los padres, ellos decían que hablaban de la iglesia como nuestra madre. Entonces, ser miembro de una iglesia es ponernos nosotros bajo la disciplina de la iglesia. Y entonces, si la iglesia determina
que el día domingo, para que la iglesia pueda celebrar y observar de una mejor manera el día de reposo, se van a reunir 2 veces, o 3 o 4, o que van a pasar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en ese día. Bueno, eso es algo que uno como miembro ha examinado antes. Yo no voy a pasar todo el día aquí, no. Yo creo que el día del Señor se debe observar. Bueno, entonces usted no puede ser miembro de esta iglesia. Pero si la iglesia ha determinado desde antes que se van a reunir 2 veces, la responsabilidad de cada miembro es mantenerse bajo la disciplina de la iglesia y obedecer y reunirse 2 veces, no una. Debe ser fiel a las reuniones de la iglesia. Y si la iglesia determina realizar una reunión privada de miembros en X día, a tal hora, es responsabilidad del miembro estar ahí presente también. Porque yo me puse bajo la disciplina de esta iglesia. Eso es ser responsable. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y el autor de la epístola de los Hebreos les estaba recordando esto a una iglesia que estaba experimentando la apostasía. Personas que se estaban regresando al judaísmo, pensando que el sumo sacerdote y todos los sacrificios eran mejor que Cristo y su sacrificio. Y una de las marcas que el autor de los Hebreos les deja claros a ellos de lo que hicieron esos apóstatas es que empezaron a dejar de congregarse. Y ustedes pueden ver, si ustedes han tenido la oportunidad, de personas que han empezado así en la iglesia. Empiezan a faltar un domingo, después ya no es una vez al mes, no 2 veces al mes, después 3 veces, después ya viene un mes y no vienen. Y ustedes les preguntan y notan que hay un enfriamiento espiritual. Y nosotros hemos visto personas que han dejado totalmente la iglesia. Y personas que al final, cuando nos hemos reunido con ellos, dicen, la verdad yo no amo a Cristo. Eso lo empezamos a notar desde antes. Por eso es importante esa fidelidad a la iglesia. El otro de los preceptos del Evangelio es el financiero. Earl Blackburn, un pastor bautista reformado, dijo esto: el dar es un requisito cristiano para apoyar a los oficiales de la iglesia, cuidar de los gastos necesarios, apoyar obras de benevolencia y caridad y llevar a cabo la obra de las misiones y la causa de Cristo alrededor del mundo. El mandamiento del Señor es, en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también a la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, esto es un mandamiento de Cristo por medio de Pablo, dar ofrendas. Cada primer día de la semana, como hoy, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que nosotros ofrendamos, así como nuestra membresía, como estemos viviendo como miembros de la iglesia, evidencia nuestro entendimiento del Evangelio. ¿Por qué vengo yo el domingo? Es que no quiero que el pastor me esté llamando mañana ¿verdad? O que mis hermanos me estén llamando para ver qué pasó, entonces mejor voy. No, yo vengo porque entiendo lo que Cristo hizo por mí. Yo era un vil pecador, a quien merecedor de la ira de Dios por mis pecados, y en su gracia Dios me sacó del mundo y me unió a Cristo por la fe y me trajo a su cuerpo. Por eso es que yo vengo a la iglesia, y porque Cristo es mi cabeza, y como mi Señor que yo confieso, Él me ha ordenado guardar el día de reposo y adorar a Dios. ¿Por qué doy ofrendas? Bueno, porque Cristo me lo ordena. Es un mandamiento. No es opcional para ningún creyente, para ningún miembro de la iglesia.
¿Y para qué? Para que la obra de Cristo siga, no solo entre nosotros, sino afuera. Para eso es que sirve, para eso es que damos. Yo quiero que el Evangelio de Cristo se expanda en mi país, se expanda en nuestra iglesia, para poder ayudar a hermanos que están sufriendo. Así como Cristo me ayudó a mí, siendo yo un miserable, ayudar yo a mis hermanos que están sufriendo en sus circunstancias. La otra responsabilidad, o el otro precepto del Evangelio, es el ministerio mutuo. Es decir, el cuidado los unos por los otros, el amarse, el orar los unos por los otros, el estar pendiente de mis hermanos en la iglesia, cómo es que andan caminando, exhortarlos, amonestarlos cuando estén caminando de una manera incorrecta los preceptos del Evangelio. Entonces, por ejemplo, vayamos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13. Entonces Pablo, hablando de manera parabólica, dice en versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Entonces, una de nuestras responsabilidades como miembros es amarnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué significa amarnos unos a los otros? No significa tener a mi hermano por encima de mí, tener una mejor opinión de él que la que tengo de mí. Significa servirle con mis dones. Cuando Cristo nos salvó a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo, nos dio al menos un don. Ahora, ese don no es para servirme a mí. O sea, yo no estoy en mi casa ahí porque la iglesia reconoció en mí el don de pastor, entonces estoy en mi casa y me predico a mí mismo todos los días. No, este don es para el servicio de la iglesia. Y asimismo es un don que Cristo me dio. Y asimismo Dios le ha dado un don a cada miembro de esta iglesia local. Un don. No para que se sirvan a ustedes mismos, para servirle a su pueblo, a la iglesia, a sus hermanos en la fe, con los cuales ustedes se han comprometido los unos con los otros. Yo creo que el año pasado lo habíamos dicho, pero para mí, no, tal vez por mi profesión, pero no hay ilustración más representativa de lo que Pablo quiere enseñarnos y la Escritura nos enseña sobre la iglesia, que la ilustración de Pablo en 1 Corintios 12 con respecto al cuerpo. Cada uno de nosotros, por eso somos miembros de la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y como miembros tenemos un don. Este dedo tiene un don. Es rascarme la nariz cuando me pica. Mis ojos tienen un don, es ayudarle a mi cuerpo a no tropezar, a ver el peligro que viene. Ustedes saben que el dedo gordo del pie tiene una grandísima importancia. Es prácticamente el que mantiene el cuerpo en estabilidad. Si nos amputan ese dedo, es muy fácil que nos caigamos. El dedo gordo. Todos nuestros miembros tienen una función en el cuerpo. Tienen un don para servirle al cuerpo. O sea, la oreja me pica y este dedo no dice, bueno, voy a ver qué hace. No, el dedo que es gobernado por mi cabeza, que es Cristo, la cabeza de su iglesia. La cabeza le dice a este miembro, yo te di un don,
sírvele al cuerpo, rasca la oreja. Y lo mismo Pablo dice, hay miembros que no se ven. Y en el cuerpo humano hay miembros que no se ven. Están los glóbulos rojos, no los podemos ver y tienen una función. Tenemos órganos dentro del cuerpo que no vemos y tienen a veces funciones más importantes que otros miembros. Como el hígado. Sin el hígado no podemos vivir. Pero no los vemos y ahí están. Y están funcionando, sirviéndole ¿a quién? Al cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté bien. Para que funcione bien. Para que camine bien. ¿Para qué? Para la gloria de la cabeza. Eso es una iglesia local. Cada vez que nosotros nos ausentamos un domingo, estamos privando a ese cuerpo al cual nosotros pertenecemos de un don que quizás necesite ese día. Hay algún miembro que va a necesitar de este dedo, hay una oreja aquí que va a necesitar de ese dedo que lo rasque, que supla para su necesidad, que ore con él. ¿Ven la falta de amor cuando nos ausentamos el domingo? Andar en santidad. Eso es parte de la edificación mutua. Cuando este dedo se quiebra, ya no le puede servir al cuerpo bien. Cuando anda un miembro de la iglesia en pecado, toda la iglesia va a sufrir, porque hay un don que no está sirviendo. Entonces, nuestro deber, según las Escrituras, es andar cada uno de nosotros luchando por la santidad en nuestras vidas para poderles servir al cuerpo de Cristo. No solo para agradar a Dios, pero para servirle a ese cuerpo local al cual yo estoy unido. Parte de esa edificación mutua es la unidad de la iglesia. En 1 Corintios, ahí mismo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, Pablo dice lo que es el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En el centro de nuestro pensamiento debe primar la idea de la importancia de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Aquí tenemos que ser uno. Como el Padre y el Hijo son uno. Entonces, ¿qué hace uno? Todo lo soporto, todo lo creo. No pienso mal del hermano. No ando sospechando del hermano. No pienso siempre lo mejor. Me quedó mal tal día. Bueno, hermano, está bien, tranquilo. Todo está bien. Sin guardar rencor. Pensando lo mejor del hermano. Nuestro pecado es que siempre tendemos a pensar lo peor del hermano. Es que su intención fue maligna. Él quería hacerme mal, quería hacerme daño. No. Aunque así fuera, por mi entendimiento del Evangelio, por mi deseo de mantener la unidad de la iglesia, yo voy a pensar lo mejor del hermano. Cristo revelará la verdad. Pero Él me dijo que no había sido así. Yo voy a creer por mantener la unidad de la iglesia. Vigilándonos unos a otros. Romanos capítulo 15, versículo 14. Pablo dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Vean la conexión que hace Pablo. Pablo no dice, es que ustedes son tan malos, tan severos, que pasan amonestándose unos a otros. No, eso viene de la bondad que Pablo ve en cada uno de esos miembros en la iglesia en Roma. Ustedes son tan buenos, aman tanto a sus hermanos que están vigilantes de ellos. Y cuando ven que no andan bien, los exhortan, los amonestan. Los llevan a la palabra de Dios, los llevan a Cristo nuevamente. Oran por ellos.
Y parte de esto se resume en la disciplina eclesiástica, en cómo es que lo estamos haciendo. Cuando un hermano peca, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y chismeamos con otros hermanos en la iglesia, vieras hermano, lo vi hacer tal cosa. No, vamos al hermano primero. Y confirmamos que lo que vimos fue correcto. Yo le decía a la iglesia hace un tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa si voy pasando yo y veo a un hermano saliendo de una cantina, ¿verdad? Lo veo saliendo de la cantina y se tropieza y se cae. Y entonces mi primer pensamiento es, ese hermano anda borracho. Imagínense lo que yo llegue y le cuente a otros hermanos, y resulta que cuando le pregunto al hermano, me dice, hermano, es que tenía que ir al baño, y el único lugar era la cantina. Y fui y había una piedra saliendo y me tropecé y me caí. Grave pecado si hacemos eso. Primero al hermano y confirmamos si lo que nosotros vimos es pecado o no. Si es pecado, lo exhortamos al arrepentimiento. Si el hermano se arrepiente, ahí acabó la cosa. Si no se arrepiente, ¿qué hacemos? Ahora sí, buscamos a 2 o 3 hermanos maduros en la fe que puedan exhortar y le contamos, ve hermano, esto fue lo que pasó, yo hablé con el hermano me dijo esto, no se quiere arrepentir, ¿qué piensa usted? ¿Es pecado o no? Porque hasta eso, puede ser que mi apreciación es que sea pecado cuando no es pecado. Y estos 2 hermanos me dicen, hermano, pero eso no es pecado, la Biblia nos llama eso pecado. Ah, perdón, entonces voy a pedirle disculpas al hermano. Pero si los hermanos dicen, no, eso es pecado, vamos a hablar con él, a exhortarlo, a llamarlo al arrepentimiento. Se arrepiente, ahí quedó la cosa. Si no se arrepiente, entonces dilo a la iglesia. Y ahí sí tendremos que exponer el pecado del hermano a la iglesia. Y la iglesia lo exhortará y lo llamará al arrepentimiento. Si ese hermano se arrepiente, todo quedó ahí. Si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. Y la otra responsabilidad es orar los unos por los otros. Tenernos presentes en nuestras oraciones. Tener una lista de los miembros de esta iglesia. Y el lunes voy a orar por estos 5. El martes voy a orar por estos otros. El miércoles por estos, hasta que complete la semana toda la membresía de la iglesia. Y mis hermanos pueden estar seguros de que yo oré por cada uno de ellos. El domingo es muy, muy útil para eso. Hablar con hermano, hermano, ¿por qué puedo orar por usted esta semana? Hermana, ¿por qué puedo orar? Y tenerlos presentes. Tener un cuadernito en donde usted anota las peticiones de sus hermanos para no olvidarlas. Y a lo largo de la semana orar por sus hermanos. Pero esto no es extraordinario, hermanos. Vivir así como miembro de la iglesia no es algo extraordinario. Es lo que debemos hacer. Es lo que estamos llamados a hacer los unos por los otros. Es lo que yo me he comprometido como cristiano a hacer delante del Señor.